México se coronará como campeón en materia económica por la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 frente a Estados Unidos y Canadá. Cada partido celebrado en territorio mexicano dejará una aportación a la economía de 311.5 millones de dólares. La presidenta de México lloró frente a cámaras. Y no fue por derrota ni por escándalo. Fue porque este país, el que muchos daban por quebrado, cerró un capítulo que cargaba décadas encima. ¿Cómo llegamos hasta aquí? El Mundial 2026 dejó más de 42,000 millones de pesos en derrama turística, 7,8 millones de visitantes en 3 ciudades, y una economía que respondió cuando el mundo entero tenía los ojos puestos en nosotros. ¿Tú creías que México podía llegar a esto? ¿O también eras de los que dudaban? ¿Cuál es el balance de lo que dejó en cuestión de turismo este Mundial 2026 y sobre todo con el arranque de estas vacaciones? Bueno, pues ha sido un gran mundial. Primero decirte que estamos en todo el mundo porque es la mejor promoción en nuestra gente, nuestra anfitrionía, la calidez, el decir bienvenidas a todos y a todas. Y al corte del 12 de julio tenemos una derrama turística de más de 36,000 millones de pesos, independiente a la generada, que son 50,000 millones de pesos, que es la estimación. Vamos a hablar con datos, porque este logro no cayó del cielo y tampoco fue magia. Fue trabajo, fue organización, fue aguantar las críticas de los que ya nos enterraban antes de patear el primer balón. Empecemos por lo que nadie quiso reconocer en su momento. Cuando México fue designado sede del Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, la lluvia de comentarios negativos no se hizo esperar. Que si la inseguridad, que si la infraestructura, que si la corrupción iba a echar todo a perder. Los mismos de siempre, usando los mismos argumentos de siempre, para decirle a este país que no estaba listo. Y México organizó el evento de todos modos. 3 ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 13 partidos, y el país entero respirando fútbol durante casi 40 días. La Secretaría de Turismo confirmó que al cierre del torneo se registraron 7,8 millones de visitantes nacionales e internacionales. Una ocupación hotelera. Recordemos que el mundial ha sido atípico. Primero pues sí, el primer mundial que se divide en 3 países. Y tenemos un 66% de ocupación promedio en los 39 días en las 3 ciudades sedes, pero algo muy importante, días de partido, 85 y 90%. Decirte que la tarifa de hotelería subió más del 50% en las 3 ciudades sedes, y además, pues más de 7,5 millones estuvieron en nuestras 3 ciudades de visitantes. De ellos, 2,5 millones son turistas, pernoctan y pudieron conocer la grandeza de nuestro país. En las 3 ciudades sede. De ese total, 3,3 millones fueron turistas que se quedaron, que durmieron, que comieron, que gastaron. Solo de visitantes internacionales, más de 1 millón de personas cruzaron fronteras para venir a México. 1 millón de extranjeros eligiendo venir aquí. No a París, no a Nueva York, a México. Y la derrama económica turística superó los 42,200 millones de pesos, lo que representó un 44% más que el mismo periodo en 2025. 44% de crecimiento comparado con el año anterior. Eso no es un número menor, eso es transformación real. La Secretaría de Turismo manejó incluso una estimación total que llegó a los 50,000 millones de pesos, cuando se suman todas las variables económicas del evento. 50,000 millones de pesos. Que alguien me diga cuándo fue la última vez que México generó eso en 5 semanas. Ahora bien, hay que ser honestos y hablar también de lo que no salió perfecto. Porque esta es información para la gente, no propaganda. Deloitte, la firma consultora, publicó un análisis del impacto económico total del Mundial para México y lo estimó en alrededor de 2,500 millones de dólares en Producto Interno Bruto. Eso incluyó consumo directo e inversión en infraestructura. Pero también reconocieron que ese número quedó un 7% por debajo de lo que habían proyectado en enero de este año. ¿Por qué? Por algo que los economistas llaman efecto desplazamiento. Cuando hay un evento masivo como este, también hay turismo que se va. El turismo corporativo, los viajeros de negocios, la gente que simplemente prefiere evitar la ciudad durante el caos. Ciudad de México y Guadalajara vieron bajar su ocupación hotelera comparada con periodos normales, aunque las tarifas subieron más del 50%. Solo Monterrey logró subir ocupación y tarifas al mismo tiempo. Ese dato dice mucho sobre cómo cada ciudad vivió el torneo de manera distinta. Genera verdaderamente
una Copa del Mundo, si se es anfitrión. Yo he hablado mucho de que tiene también un capital simbólico y un capital geopolítico muy importante porque es un posicionamiento global. El tema en lo económico pues tiene que ver justo con que en realidad la que se lleva los ingresos por un torneo de esta índole mayormente es la FIFA, que va a generar 10,000 millones de dólares en un torneo como este. Y tengo conmigo, y le agradezco muchísimo su tiempo, a Daniel Saga. Él es economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, o sea, para América Latina. Lleva ya un largo tiempo viviendo en nuestro país y le agradezco mucho su tiempo. Daniel, con el placer de saludarte, gracias por acompañarnos. Lo mismo, gracias Mario, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Oye, mira, pues veo que Deloitte publicó ayer, justamente el jueves, un estudio que se llama ¿Qué sucede después del Mundial? El impacto económico en los negocios. Y por lo que veo, el impacto se estima en unos 2.500 millones de dólares, 2.543 para ser exactas. Y es una cantidad que suena sorprendente, pero por lo que veo quedó muy por debajo. Entonces, para que nuestra audiencia pueda meterse en materia, y yo también, la verdad, me encantaría que nos expliques a qué se refieren cuando hablan de impacto económico, qué involucra esto, y esos 2.543 millones de dólares, ¿qué abarca? O sea, ¿es dinero nuevo que ingresó al país? Exacto, ¿de dónde sale eso, no? Claro. Mira, te comento un poquito, a ver, de nuevo, podrían haber muchas metodologías para poder hacer evaluaciones de de este tipo de eventos, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue evaluar cuánto es el consumo que se puede atribuir al mundial, ¿sí? Y a su vez, eso es por un lado, es decir, como el impacto en consumo, pero a su vez también sumamos todas las inversiones en infraestructura que hizo el gobierno, ¿va? Ok. Sumando todo eso, para el 2026 nos da este impacto de 2.500 millones de dólares, que serían impacto en PIB, en Producto Bruto Interno o en valor agregado de la economía, ¿no? Y los precios de los boletos. Hay que hablar de eso también. La FIFA implementó una estrategia de precios dinámicos, que en términos simples significa que los boletos costaron lo que el mercado aguantara, y el mercado aguantó precios altísimos. El resultado fue que la mayoría de los mexicanos que quisieron ver un partido en vivo dentro de su propio país simplemente no pudieron pagarlo. A mí lo que me encabrona de esto es que el país entero puso la infraestructura, la seguridad, la logística, la hospitalidad, y cuando llegó la hora de entrar al estadio, los propios mexicanos fueron los que más dificultades tuvieron para conseguir un boleto a precio accesible. FIFA se lleva 10,000 millones de dólares del torneo completo. México recibe la derrama turística, el posicionamiento, la infraestructura que queda. Pero los boletos, esos los puso en subasta para el mundo. Eso no está bien, y hay que decirlo con todas sus letras. Claro, 7.5 millones entonces de visitantes registrados. ¿Qué significa este récord, esta cifra, esta meta para la Secretaría de Turismo? Mira, siempre lo pongo un poquito explicándolo. Si en el mes de mayo obtuvimos 8 millones de visitantes, para el mes de junio y julio, que próximo saldrán los datos por el INEGI, incrementaremos un 11%. Arriba de 10 millones de visitantes tendremos en estos 2 meses, y esto se genera con el Mundial y además de manera orgánica a nuestro país, porque estamos hablando en un tema nacional. Claro, en cuanto a los turistas nacionales e internacionales, ¿cuál es el balance? ¿Cuáles son los porcentajes que dejó este evento deportivo importante en el país? Las 3 ciudades sede nos reportaron 7.5 millones de visitantes. De ellos, como comentaba, son más de 2,5 millones de turistas que contamos a cuartos de hotel. Además, no contamos los que llegamos a casas de amigos, de familiares, pero sobre todo decirte que también el consumo en establecimientos de bebidas y alimentos incrementó de un 60 a un 80%. Y creo que todos vivimos un mundial social en donde de norte a sur nos unimos, gritamos, y eso es la parte más importante, porque esta promoción llegó para quedarse. Se prevé que después de los meses de julio tengamos un crecimiento sostenido mes con mes de más del 5% en la llegada tanto de visitantes como de turistas. Dicho eso, y con esa crítica sobre la mesa, también hay que ser justos con lo que sí funcionó. Porque el impacto no llegó solo a los hoteles de 5 estrellas, ni a los restaurantes de mantel largo. En las calles del Ángel de la Independencia, en los alrededores de los FanFest, en cada esquina donde había una bola de gente con camisetas de colores, el comercio informal también vivió su propio mundial. Casi el 55% de la economía mexicana opera en la informalidad, y esa parte también vio llegar el dinero. El taquero, el que vendía cervezas,
el que ponía su puesto de artesanías frente a miles de turistas que nunca en su vida habían pisado México y ahora querían llevarse algo de recuerdo. La secretaria de Turismo lo confirmó. El consumo en establecimientos de alimentos y bebidas creció entre un 60 y un 80% durante el torneo. Eso es derrama real para la gente real. Hablemos de legado, porque eso es lo que queda cuando los turistas se van. México no solo organizó partidos, construyó infraestructura deportiva, canchas, instalaciones que se quedan en las comunidades. Somos el único de los 3 países sede que dejó ese tipo de legado social tangible. Estados Unidos y Canadá tienen su propia infraestructura desde hace décadas. México aprovechó este mundial para construir algo que permanece. Eso vale más que cualquier estadística de ocupación hotelera. Muy importante decirte que pues en el resultado final, en las 3 ciudades sedes alcanzamos 7.8 millones de visitantes nacionales e internacionales, de los cuales 3.3 millones son turistas. Quiere decir que pernoctan tanto en habitaciones, hotel, como en plataformas, porque hoy pues el 30% a veces de los viajeros ya deciden por otro tipo, ¿no?, de hospedaje. Y generó una derrama turística económica de más de 42.200 millones de pesos. Y eso es un 44% más que el mismo periodo de estas 5 semanas que el 2025. Muy bien, fue una cifra que realmente no se esperaba. A veces se decía que había más, que había menos, pero finalmente pues sí hubo una visita muy importante y una derrama económica importante. Sí, claro, y sobre todo lo vamos a ver reflejado, esto es en las 3 ciudades sedes, y lo vamos a ver reflejado en el mes de junio, que salen los indicadores, donde vamos a crecer un 10% a un 11% en total de visitantes. Porque decirte que estos 7.8 millones no solo son por motivos del mundial, tal vez fueron por conocer a las ciudades sedes, ¿no?, por otro tipo de turismo, por turismo de congresos, en fin, pero que en este periodo pues nos arrojan un gran número y obviamente el evento del mundial pues atrajo grandes cantidades. Sí, incluso había personas que venían de estados cercanos precisamente a los Fan Festival que se presentaron aquí, ¿no? Sí, por eso contamos los nacionales y los internacionales. De solo internacionales tenemos más de 1 millón de turistas internacionales, que son los que veremos seguramente reflejados en próximos meses. Pero sobre todo, yo siempre reitero, además de números, nos deja la derrama económica y nos genera una promoción inaudita. El que vemos esta imagen de hospitalidad, esta imagen de bienvenida, pues va a hacer que muchos visitantes país en los siguientes meses y años también. Y el posicionamiento. Esa palabra que a veces suena a lenguaje de consultora, pero que en este caso tiene un peso enorme. Millones de personas de todo el mundo vieron a México diferente durante esas semanas. Vieron la gastronomía, la hospitalidad, la cultura, la forma en que los mexicanos reciben a los extranjeros con una calidez que simplemente no se fabrica en ningún manual de turismo. La Secretaría de Turismo proyecta que este impulso va a traducirse en un crecimiento sostenido de más del 5% mensual en llegada de turistas durante los meses que siguen al torneo. Y para junio y julio, los datos del INEGI van a mostrar un crecimiento de entre 10 y 11% en visitantes totales, comparado con los mismos meses del año anterior. El Mundial nos dejó unión, felicidad, alegría y sobre todo creo que una invitación a todos los visitantes a poder conocer nuestro país. Eso sin duda será la mejor promoción de boca y boca y además los que nos vieron por la tele y los que estuvieron aquí. Y en números nos fue muy bien. En las 3 ciudades sedes cerramos con 7.5 millones de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, de los cuales 3.3 millones son los que pernoctan, ya sea en hoteles o también en plataformas, porque hoy el turista tiene diferentes formas, ¿no?, de llegar exactamente en diferentes plataformas, y una derrama económica de más de 42,000 millones de pesos, que si lo comparamos con ese mismo periodo del año anterior sin mundial, pues es un crecimiento del 34%. Sí, creció. Entonces, crecimos. El mundial es un evento internacional que nos permite generar mayor visitante, mayor turista, mayor pernocta. Fíjate que hay un dato muy interesante.
La ocupación hotelera, porque fue un mundial larguísimo, 39 días, en las 3 ciudades sedes. Yo ya no podía ya no más, podías. Josefina, ya. Se mantuvo 66%, pero en días de partido 85 y 90. Y eso sabiendo que los hoteles, su tarifa creció pues más del 60%, ¿no? En promedio. Entonces, son indicadores muy buenos y además creo que sin duda la promoción, la narrativa positiva de un México hospitalario, anfitrión, la gastronomía, pues es el que se hizo viral en el mundo entero. Sí, yo lo platicaba aquí, de pronto me salía, digo, también mi algoritmo se rompió, ¿no? Sí. Pues era lo que consumía. Pero veía no solo influencers, sino cuentas normales de Sí, gente, claro. ¿no? Hablando de México, hablando de lo que estaban De la descubriendo, experiencia, ¿no? sí. Parecía incluso a veces hasta una campaña, o sea, Sí. te lo juro, yo llegué a pensar, es una gran Más campaña, bien ¿será? Sí, claro. Y estamos tomando... Orgánico. Fue orgánico y además estamos tomando estas imágenes que no los dice un gobierno, no los dice un estado, sino es el propio turista, su experiencia. Y creo que eso se transmite. Y bueno, estos números cerraron muy bien, los FIFA Fest llenos, pero además creo que Fueron una locura. Una de locura, Monterrey. pero además en ningún otro país lo vivimos en nuestras calles con muchísimos festivales futboleros en las 3 ciudades sedes, pero también en nuestras capitales, los pueblos mágicos. Entonces creo que fue un mundial que nos unió en una festividad y hablamos bien de nuestro país y eso llegó para quedarse. Yo te aseguro que en el mes de junio, para que tengamos como una idea del número, en el mes de mayo tuvimos 8 millones de visitantes internacionales. Ok. Para el mes de junio estoy segura que vamos a crecer un 11% y en turistas y en derrama. Entonces, y esto se queda en los meses posteriores para esta invitación de regresar a este gran país que además se vio, lo tiene todo y es inigualable. Esto me recuerda a cuando muchos tuvimos que demostrar el doble para que nos tomaran en serio. Y aún así, los que dudaban encontraban otra razón para no reconocerlo. México organizó un mundial, generó miles de millones de pesos, recibió a más de 1 millón de turistas internacionales, y todavía hay voces que buscan el ángulo del fracaso. Que si el impacto fue menor al esperado, según Deloitte, que si las proyecciones iniciales eran más altas. Pero nadie pregunta qué hubiera pasado si México no hubiera tenido ese mundial. Nadie pregunta cuánto valen 40 días de visibilidad global para un país que lleva años luchando contra narrativas que solo muestran violencia y caos. Hoy el turismo mexicano tiene una carta diferente que mostrar al mundo. Tiene el verano por delante, con una proyección de más de 22 millones de turistas llegando a destinos nacionales. Tiene el Día de Muertos en el horizonte, que es una marca cultural que el mundo ya reconoce y busca. Tiene la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tiene pueblos mágicos, gastronomía que ya tiene reconocimiento UNESCO, playas de norte a sur. El Mundial fue el detonador, pero el combustible siempre estuvo aquí. La fiebre mundialista no bastó para alcanzar las metas financieras en México. El estudio, ¿Qué sucede después del Mundial de Deloitte?, concluyó que el excesivo optimismo y las tarifas dinámicas en el boletaje frenaron la llegada de turistas extranjeros. Fíjense, a nosotros ahora nos da un impacto de 2.500 millones de dólares. Esto es un 7% por debajo de nuestra estimación de fines de enero. La derrama económica apenas representa el 0.12% del Producto Interno Bruto y los empleos temporales fueron 101,000, 10% menos de lo esperado. Las tarifas dinámicas en el costo de los boletos desanimaron a muchos aficionados que se ahorraron el viaje a México. Nosotros estamos reduciendo nuestra estimación de turistas un 40%, es muchísimo. De 836,000 turistas a 494,000, ¿sí? Imagínense que si sumamos toda la gente que hubiese entrado en los estadios, los 13 partidos, nos da un poquito más de 800,000. A pesar de no alcanzar las ganancias esperadas, el sector gastronómico fue el gran ganador. Le siguen el comercio minorista, alojamiento y transporte. El entretenimiento ocupó el último puesto con apenas 34 millones de dólares. Pecamos un poquito de optimistas como negocios. De repente se nos olvidaba que no era todo el mundial en México, que eran apenas 13 partidos de todos los que se celebraron. Mientras que en territorio estadounidense se estiman 220.5 millones por cada justa deportiva. Y en Canadá, el monto va por 153.8 millones. Estimaciones del grupo financiero Monex, con información de la Organización Mundial del Comercio, arrojan que el evento de la FIFA,
en el que se realizarán 104 juegos del 11 de junio al 19 de julio, tenga un impacto económico total en la región de Norteamérica por 23.250 millones de dólares, de los cuales 4.050 millones se quedarán en México con la celebración de 13 partidos. Ahora, si bien el monto total para México es inferior al de Estados Unidos, el valor por cada partido es mayor por una diferencia de 91 millones de dólares. Del total para el territorio de Norteamérica, 17.200 millones de dólares se quedarán para la economía estadounidense por la celebración de 78 justas deportivas y 2.000 millones en Canadá por 13 enfrentamientos. La derrama económica en México se estima entre 4.186 millones y 6.073 millones de dólares. Por ciudades sede y considerando el rango superior de la derrama esperada, la Ciudad de México capturará el 47%, equivalente a 2.900 millones de dólares. Monterrey el 27% del total, con 1.600 millones, y Guadalajara el 22% con 1.300 millones. Con el impulso al consumo y la llegada de turismo, se prevé que la recaudación por impuestos al consumo, como lo son el IVA y el IEPS, además de derechos, se dinamice. En total, la Secretaría de Turismo prevé la llegada de 5.5 millones de turistas. Salvo que se tenga una nueva estimación del número de visitantes temporales, se esperan ingresos fiscales por 5.406 millones de pesos y una recaudación mínima de 30.000 millones por pago de derechos y actualizaciones a algunos impuestos de 2025 a 2026, según explicó el investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Jonathan Hernández Reséndiz. Entra a expansión.mx para saber mucho más de este tema. Y sobre Claudia Sheinbaum, la presidenta que encabeza este momento histórico, el peso de lo que significa pagar deuda, cerrar ciclos y ver a tu país salir adelante después de tanto tiempo cargando promesas sin cumplir, eso te mueve. No importa si eres presidente, eres maestro o eres el que vende tacos en la esquina. Ver a México funcionar, ver que cuando se organizan y se cree en el proyecto el país responde, eso cala. Y los que estamos fuera, los que vivimos en Estados Unidos viendo esto desde lejos, también lo sentimos. Porque uno sale de México, pero México no sale de uno. Este país, tercera vez sede mundialista, el único en el mundo con esa distinción, no llegó hasta aquí por casualidad. Llegó porque hay millones de personas que trabajan, que construyen, que reciben al mundo con los brazos abiertos, aunque el mundo a veces les cierre las puertas. Y eso, que quede muy claro, no se lo van a quitar. México demostró que cuando le dan la cancha pareja, gana. Si esto te llenó de orgullo, dale like, compártelo con tu familia y suscríbete para que no te pierdas nada. ¿Tú crees que México le está sacando todo el provecho que merece a este momento histórico? ¿O sientes que todavía falta más?